Hola, amigos de Asterisco Cuentos de la Vida Asterisco. ¿Están listos para sumergirse en una historia que los va a llevar por un torbellino de emociones, desde el dolor más profundo hasta la esperanza más brillante? Hoy les traemos un relato épico, una saga completa que nos lleva al corazón de Sebastián Mendoza, un hombre que lo tenía todo: dinero, poder, éxito, pero que perdió lo único que realmente importaba: el amor. Esta es la historia de cómo un encuentro inesperado lo obligó a enfrentarse a sus errores, a redescubrir su humanidad y a luchar por una segunda oportunidad con Isabela, la mujer que una vez dejó atrás. Así que, pónganse cómodos, tomen un café, un té, o tal vez una manta para abrazar en los momentos más intensos, porque esta historia los va a hacer reír, suspirar, reflexionar y, sí, tal vez soltar más de una lágrima. Vamos a empezar este viaje inolvidable. Todo comenzó en una noche fría y ventosa en la ciudad, cuando Sebastián Mendoza, el magnate hotelero conocido por su habilidad para cerrar tratos millonarios con una sonrisa calculada, entró al Asterisco Palazzo di Cristallo Asterisco, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El lugar estaba lleno de murmullos elegantes, el tintineo de copas de cristal y el aroma de platos gourmet que costaban más de lo que mucha gente ganaba en un mes. Sebastián estaba allí para reunirse con un inversionista japonés, un hombre que podía abrirle las puertas a un nuevo mercado en Asia. Vestía un traje Armani hecho a medida, su cabello perfectamente peinado, y su confianza era casi tangible. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes que ni siquiera un hombre como él podía prever. Mientras esperaba en la barra, revisando su teléfono con la eficiencia de alguien que nunca pierde el tiempo, algo lo hizo levantar la vista. Fue un movimiento en la periferia de su visión. Una figura que se movía entre las mesas con una bandeja llena de copas de champán. Había algo familiar en la forma en que ella sostenía la bandeja, con un cuidado casi reverente. Como si cada copa fuera un tesoro frágil. Y entonces, cuando ella se giró para servir a una mesa cercana, el mundo de Sebastián se detuvo por completo. Era Isabela, su exesposa. La mujer que había sacado de su vida 3 años atrás con la frialdad de un contrato legal. Pero no era la Isabela que recordaba, la que solía pintar en su estudio con manchas de óleo en las mejillas. La que lo hacía reír con sus bromas ingeniosas. Esta Isabela estaba embarazada, con un vientre redondeado que se notaba incluso bajo el uniforme negro del restaurante, y sus ojos, aunque seguían brillando con esa chispa que él nunca pudo olvidar, estaban marcados por un cansancio que le atravesó el corazón como un cuchillo. Sebastián no podía apartar la mirada, aunque sabía que debía. Recordó el día en que firmaron los papeles del divorcio, en una oficina fría con vistas a la ciudad. Él había sido implacable, diciéndole que su vida no tenía espacio para una familia, que sus ambiciones eran más importantes que los sueños de ella. Si quieres hijos, búscate a alguien más, le había dicho. Con una crueldad que ahora lo hacía estremecerse. Isabela no había llorado, no había suplicado. Solo firmó los papeles, le dio una última mirada que mezclaba tristeza y decepción, y se fue. Él pensó que eso era el final, que podía seguir adelante sin mirar atrás. Pero ahora, verla allí, sirviendo mesas en un restaurante lleno de los mismos ricos que él frecuentaba, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo había terminado así? ¿Qué había pasado en los 3 años desde que la dejó? La culpa, un sentimiento que rara vez había sentido en su vida de tratos y victorias, comenzó a crecer en su pecho, mezclada con algo más, algo que no quería admitir. El eco de un amor que nunca había desaparecido del todo. No pudo resistirse. Cuando Isabela salió al callejón trasero del restaurante para tomar un descanso, él la siguió. Con el corazón latiendo como si estuviera a punto de cerrar el trato más importante de su vida. La encontró apoyada contra la pared, con las manos descansando sobre su vientre. Los ojos cerrados y una expresión de agotamiento que le rompió el corazón. El aire olía a basura y a humedad, un contraste brutal con el lujo del interior del restaurante. «Isabela», dijo. Y su voz sonó más temblorosa de lo que esperaba, como si el hombre seguro de sí mismo que siempre había sido se hubiera quedado dentro. Ella abrió los ojos de golpe. Y la sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en una mezcla de incredulidad, dolor y cautela. «Sebastián», respondió, con la voz tensa.
como si pronunciar su nombre le costara un esfuerzo físico. ¿Qué haces aquí? Él intentó explicar, balbuceando algo incoherente sobre estar en el restaurante por negocios. Pero las palabras se sentían vacías, ridículas. Solo quería saber cómo estás, dijo finalmente, sabiendo que sonaba patético viniendo de alguien que la había abandonado sin mirar atrás. Isabela soltó una risa amarga, una risa que no tenía nada de alegría. ¿Cómo estoy? Trabajando 12 horas al día, embarazada, sola. Estoy bien, gracias por preguntar. Sus palabras eran como cuchillos, cada una cortando más profundo que la anterior, pero él no podía culparla. Había sido él quien la dejó, quien le dijo que sus sueños de una familia eran una carga. Quien la empujó a construir una vida sin él. Lo siento, dijo, y por primera vez en años, lo decía en serio, no como una frase vacía para salir del paso, sino como un peso que llevaba en el alma. Pero Isabela no estaba lista para escuchar disculpas, no de él. No necesito tu lástima, Sebastián, respondió, enderezándose con una dignidad que lo dejó sin palabras. No necesito nada de ti. Sus ojos, esos ojos que una vez lo miraban con amor, ahora estaban llenos de una mezcla de cansancio y resolución. Sin otra palabra, dio media vuelta y regresó al restaurante. Dejándolo solo en el callejón con un peso en el pecho que no podía ignorar. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue como un martillazo. Un recordatorio de que no podía simplemente aparecer y esperar que todo se arreglara con una conversación. Esa noche, Sebastián no regresó a su penthouse de inmediato. Como solía hacer después de una noche de negocios. En cambio, condujo sin rumbo por las calles de la ciudad. Con las luces de los edificios reflejándose en su parabrisas como un recordatorio de todo lo que había ganado y todo lo que había perdido. Finalmente, estacionó frente a un parque desierto y llamó a Carmen, su asistente de confianza, la mujer que había manejado sus negocios con una eficiencia impecable durante 5 años. Carmen. Necesito que investigues a alguien, dijo, con la voz baja, casi como si temiera que alguien más lo escuchara. Isabela Morales. Quiero saber todo sobre su vida ahora, dónde vive, dónde trabaja. ¿Qué está pasando con ella? Carmen, siempre profesional, no preguntó por qué, aunque él podía imaginarla arqueando una ceja al otro lado de la línea. Entendido, señor. Tendré un informe completo para mañana por la mañana. Cuando colgó, Sebastián se quedó mirando el parque, donde un columpio vacío se mecía con el viento. No era solo curiosidad lo que lo impulsaba. Era algo más profundo, algo que lo hacía sentir vivo y aterrado al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Carmen llegó a su oficina en el piso 50 de un rascacielos de vidrio y acero. Con una carpeta en las manos y una expresión que mezclaba eficiencia y cautela. Aquí está lo que pidió, señor, dijo, entregándole el informe. Pero debo advertirle, no es una lectura fácil. Sebastián abrió la carpeta con dedos temblorosos, algo inusual para un hombre que manejaba contratos de millones sin pestañear. Lo que leyó le rompió el corazón en pedazos. Isabela vivía en un apartamento pequeño y destartalado en San Miguel, un barrio humilde lleno de edificios con pintura descascarada y calles llenas de baches. Trabajaba 2 empleos para mantenerse. Mesera en el Palazzo di Cristallo durante la semana y cajera en una tienda de conveniencia, los fines de semana. Estaba en su 7º mes de embarazo. Asistiendo a citas prenatales en una clínica pública donde las filas eran largas y los recursos escasos. No tenía familia cercana, y el padre del bebé, un hombre llamado Diego. La había abandonado meses atrás, dejándola sola para enfrentar la maternidad. Pero lo que más lo golpeó, lo que lo dejó sin aliento, fue un detalle al final del informe. Isabela había puesto su nombre, Sebastián Mendoza, como contacto de emergencia en sus registros médicos. Después de todo lo que le había hecho, después de la traición, las palabras crueles. El abandono, ella todavía lo veía como alguien en quien podía confiar en un momento de vida o muerte. Ese detalle lo destrozó, pero también le dio un propósito. Una chispa que no había sentido en años. Quiero ayudarla, le dijo a Carmen, con una determinación que parecía surgir de un lugar nuevo dentro de él. Pero no puede saber que viene de mí. Asegúrate de que tenga el dinero para cubrir sus gastos médicos, su alquiler, lo que necesite.
Hazlo a través de una fundación anónima, algo que parezca legítimo. Carmen asintió. Pero su expresión era cautelosa, casi maternal. Señor, con todo respeto, Isabela es una mujer orgullosa. Si descubre que está detrás de esto, podría rechazarlo todo, y tal vez algo peor. Sebastián suspiró, pasándose una mano por el cabello, un gesto que rara vez hacía. Lo sé. Por eso tiene que ser discreto. Quiero que esto se sienta como una oportunidad, no como caridad. Esa tarde. Incapaz de quedarse en su oficina rodeado de trofeos y diplomas que ahora le parecían vacíos, Sebastián condujo hasta San Miguel, estacionando su Bentley a una cuadra del edificio de Isabela. El contraste entre su auto de lujo y las calles llenas de niños jugando con pelotas desinfladas y ancianos sentados en sillas de plástico era casi cómico, pero no estaba allí para presumir. Quería verla, aunque fuera desde lejos, para entender la vida que ella había construido sin él. La encontró saliendo de su apartamento, cargando una bolsa de tela llena de ropa. Caminando hacia una lavandería cercana con pasos lentos pero decididos. Había algo hipnótico en su rutina, la forma en que revisaba los bolsillos de cada prenda con cuidado. La manera en que doblaba una manta pequeña, probablemente para el bebé, con una ternura que le apretó el pecho. Era una Isabela que él no reconocía, una mujer que había aprendido a sobrevivir sola. A enfrentar el mundo con una fuerza que él nunca había apreciado. Pero también era la misma Isabela que había amado, la que cantaba mientras cocinaba en su antigua cocina. La que lo hacía reír con sus comentarios ingeniosos sobre los clientes ricos que él solía impresionar. No pudo resistirse. Se acercó a la lavandería. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que ella lo escuchara antes de verlo. Isabela, dijo, y ella se sobresaltó, dejando caer una camiseta al suelo. ¿Qué haces aquí, Sebastián?, preguntó. Cruzando los brazos sobre su vientre como si quisiera protegerse de él, del pasado, de todo. No estoy aquí para causar problemas, respondió él rápidamente. Levantando las manos en un gesto de rendición. Solo quería hablar, ver cómo estás. Ella lo miró con escepticismo, con esos ojos que parecían leer su alma. Estoy bien, como puedes ver. ¿Trabajando? Viviendo, esperando un bebé. No necesito que vengas a rescatarme. Él sintió el peso de sus palabras, el dolor detrás de ellas, pero no retrocedió. No estoy aquí para rescatarte, dijo. Sorprendido por su propia honestidad. Solo quiero saber si tú y el bebé están bien. La mención del bebé suavizó ligeramente la expresión de Isabela. Pero no lo suficiente como para bajar la guardia. ¿Por qué te importa ahora?, preguntó, inclinándose para recoger la camiseta con esfuerzo, un gesto que hizo que Sebastián quisiera ayudarla. Aunque sabía que no debía. Porque me equivoqué, admitió, y las palabras salieron con una sinceridad que lo sorprendió. Hace 3 años, fui un idiota. Te hice daño, y no tengo excusa para eso. Pero no puedo seguir con mi vida sabiendo que estás aquí, luchando sola. Isabela se enderezó, mirándolo con una mezcla de incredulidad y dolor que le cortó el aliento. Sebastián. No puedes aparecer después de 3 años y esperar que todo se arregle con una conversación, dijo, con la voz firme pero cargada de emoción. Lo sé, respondió él, resistiendo el impulso de tocarla. De cerrar la distancia entre ellos. No estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero ayudar, de cualquier manera que me dejes. Ella soltó una risa seca. Una risa que sonaba más a cansancio que a diversión. Ayudar. Claro, ¿quieres escribir un cheque y sentirte mejor contigo mismo? No necesito tu dinero. Sus palabras dolieron. Pero él sabía que las merecía. Durante años, había pensado que el dinero era la solución a todo, un cliente insatisfecho, un proyecto estancado, una relación rota. Pero con Isabela. El dinero no era suficiente. No es sobre dinero, insistió, aunque sabía que sonaba ridículo viniendo de alguien que vivía en un mundo donde el dinero resolvía todo. Es sobre estar ahí. Sobre hacer lo correcto. Isabela lo estudió durante un largo momento, como si intentara descifrar si estaba siendo sincero o si esto era solo otro de sus juegos. Mira, Sebastián, dijo finalmente.
Mientras cargaba la lavadora con movimientos precisos, estoy cansada. Trabajo 12 horas al día, tengo citas médicas que apenas puedo pagar. Y estoy tratando de prepararme para ser madre soltera. No tengo energía para descifrar qué quieres de mí. No quiero nada de ti, dijo él, y por primera vez, se dio cuenta de que era verdad. No estaba allí para recuperar su amor. O al menos no solo por eso. Estaba allí porque no podía soportar la idea de que ella enfrentara el mundo sola, no después de todo lo que le había hecho. Solo quiero que sepas que no estás sola. Si me dejas, puedo ayudarte con las citas médicas, con el alquiler, con lo que necesites. Ella negó con la cabeza, poniendo las monedas en la lavadora y presionando el botón de inicio. El zumbido de la máquina llenó el silencio entre ellos. No soy una obra de caridad, Sebastián, dijo, con una voz que era más suave pero igual de firme. Y no confío en ti. No después de todo. Esas palabras fueron como un puñetazo, pero él no podía culparla. Había pasado 3 años construyendo una vida sin él, enfrentando traiciones y decepciones, primero de él, luego de Diego. El hombre que le prometió un futuro y la dejó sola con un bebé en camino. Entiendo, dijo él, tragando el nudo en su garganta. Pero déjame demostrarte que he cambiado. No con palabras, sino con hechos. Isabela no respondió de inmediato. Terminó de cargar la lavadora, cerró la tapa y se volvió hacia él, con la bolsa vacía en la mano. Si quieres ayudar. Empieza por respetar mis límites, dijo. No me persigas, no aparezcas en mi trabajo o en mi casa sin avisar. Si realmente quieres hacer algo por mí, déjame decidir cómo y cuándo acepto tu ayuda. Sebastián asintió, aunque cada fibra de su ser quería insistir, convencerla, tomar el control como siempre lo había hecho en su vida. Pero esta vez era diferente. De acuerdo, dijo, mirándola a los ojos. Tú pones las reglas. Ella lo miró con sorpresa, como si no esperara esa respuesta, como si estuviera buscando una grieta en su fachada. Tengo que volver al trabajo, dijo finalmente, ajustando la bolsa en su hombro. Pero, gracias por venir. No sé qué significa esto, pero gracias. Sin otra palabra, se alejó, dejándolo solo en la lavandería con el zumbido de la máquina como único compañero. Ese encuentro marcó un cambio profundo en Sebastián. Por primera vez en su vida. Sintió que tenía un propósito más allá de los negocios, más allá de construir un imperio que lo mantuviera en la cima. No era solo culpa o nostalgia lo que lo impulsaba, sino una necesidad visceral de reparar el daño que había causado, de ser algo más que el hombre que había destruido el corazón de la mujer que amaba. Decidió actuar con cuidado, respetando los límites de Isabela, pero sin desaparecer de su vida. Llamó a Carmen nuevamente, con instrucciones claras y una voz que temblaba de determinación. Arregla lo de las citas médicas, dijo, mirando por la ventana de su penthouse hacia las luces de la ciudad que ahora le parecían más frías, más distantes. Y asegúrate de que el doctor Ramírez sepa que es una prioridad. Pero hazlo de manera que Isabela no sospeche que viene de mí. Invéntate una historia sobre una beca para mujeres embarazadas en situación vulnerable. Carmen, siempre eficiente, respondió con su profesionalismo habitual, pero había un toque de advertencia en su tono. Entendido, señor. Pero, si me permite, esto es arriesgado. Isabela no es alguien que acepte ayuda fácilmente. Y si descubre que está manipulando las cosas, podría cerrarle la puerta para siempre. Sebastián suspiró, pasándose una mano por el cabello, un gesto que se estaba volviendo más frecuente. Lo sé, Carmen. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que está trabajando hasta el agotamiento, que está sola, que su salud y la del bebé están en riesgo. Solo hazlo lo mejor que puedas. Cuando colgó, se quedó mirando su reflejo en la ventana, preguntándose si realmente podía cambiar, si podía ser el hombre que Isabela merecía. O si todo esto era solo un intento desesperado de calmar su propia conciencia. Mientras tanto, Isabela seguía con su vida, enfrentando cada día con una mezcla de agotamiento y determinación que solo una futura madre soltera podía entender. Las citas médicas eran un desafío constante, con largas filas en la clínica pública y médicos que apenas tenían tiempo para escucharla.
Pero de repente, recibió una carta inesperada de una fundación llamada Esperanza Nueva, ofreciéndole cubrir los costos de sus consultas, medicamentos y pruebas prenatales. La carta era profesional, con un membrete elegante y una explicación detallada sobre un programa para mujeres embarazadas en situación vulnerable. Al principio, desconfió, revisando cada palabra como si buscara una trampa. ¿Por qué ella? ¿Cómo la habían encontrado? Pero la necesidad era mayor que su orgullo, y después de confirmarlo con la clínica, aceptó la ayuda, agradecida pero cautelosa, sin sospechar que detrás de esa fundación estaba el hombre que había jurado mantener a distancia. En su pequeño apartamento en San Miguel, decorado con toques de su creatividad, un lienzo a medio pintar en una esquina, una manta tejida a mano sobre el sofá, una pila de libros de arte que había comprado en una tienda de segunda mano. Isabela se preparaba para la llegada de su bebé, al que había decidido llamar Mateo. Cada noche, después de un turno agotador en el restaurante, se sentaba en su cama, acariciando su vientre y hablándole a su hijo en susurros. «Vamos a estar bien, pequeño», decía, aunque a veces su voz temblaba de miedo. «Tú y yo contra el mundo». Pero incluso en sus momentos más oscuros, había una chispa de esperanza, una fuerza que la mantenía en pie, una certeza de que, pase lo que pase, haría todo lo posible por darle a Mateo la vida que merecía. Sebastián, mientras tanto, no podía sacarse a Isabela de la cabeza. Cada día, su vida de lujo le parecía más vacía, más absurda. Las reuniones con inversionistas en salas de juntas de vidrio y acero, los eventos en yates llenos de champán y risas falsas. Las cenas en restaurantes de 5 estrellas, todo lo que una vez lo definía ahora se sentía como una fachada, como si estuviera viviendo la vida de alguien más. Decidió tomar un paso más audaz. Algo que lo sacaría de su zona de confort y lo obligaría a enfrentarse a su propia ignorancia. Carmen, siempre un paso adelante. Le sugirió inscribirse en clases para futuros padres en el Centro Comunitario de San Miguel, un lugar donde podría aprender sobre bebés y partos sin que Isabela lo viera. «Puedes usar un nombre falso», dijo, con un toque de diversión en la voz. «Nadie hará preguntas». Y así, Sebastián Mendoza, el hombre que cerraba tratos millonarios con un apretón de manos, se convirtió en Carlos Gómez, un voluntario torpe pero dedicado que asistía a clases en un edificio destartalado con sillas plegables, paredes descascaradas y café instantáneo que sabía más a agua quemada que a café. Las clases fueron una revelación para Sebastián. Sentado en una silla incómoda, rodeado de parejas jóvenes que tomaban notas con entusiasmo o nerviosismo, aprendió cosas que nunca imaginó que necesitaría saber, como cambiar un pañal sin que el bebé terminara cubierto de talco, cómo sostener a un recién nacido sin sentir que se rompería, cómo interpretar los diferentes tipos de llanto. Cada lección era como una ventana a un mundo que había ignorado durante su matrimonio con Isabela, cuando ella hablaba de tener hijos y él la descartaba con promesas vacías del algún día. Cuando los negocios estén estables. Ahora, mientras la instructora explicaba cómo calmar a un bebé con movimientos suaves, Sebastián sentía una mezcla de fascinación y arrepentimiento. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había pensado que los hoteles, los contratos, los millones eran más importantes que esto? Una noche, durante una clase particularmente intensa sobre el apoyo emocional para madres solteras, la instructora, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos que parecían ver más allá de las palabras, dijo algo que se quedó grabado en su mente: a veces, el mejor regalo que puedes darle a una madre es tu tiempo. No se trata de dinero, no se trata de cosas materiales. Se trata de estar presente, de escuchar, de hacerles saber que no están solas. Esas palabras fueron como un faro en la oscuridad, guiándolo hacia lo que realmente quería ser. Pensó en Isabela, trabajando turnos dobles, yendo a citas médicas sola, enfrentando el mundo sin nadie que la sostuviera. La instructora continuó: el embarazo puede ser agotador, especialmente para una madre soltera. El estrés de no tener una red de apoyo puede afectar su salud y la del bebé. Si están aquí como pareja, amigo o familiar, su trabajo no es solo cambiar pañales. Es estar ahí. En los momentos buenos y en los malos. Sebastián tomó nota mentalmente, sintiendo un nudo en la garganta. Durante años, había pensado que el dinero era la solución a todo. ¿Problemas en un proyecto?
Contrata a los mejores. ¿Un cliente insatisfecho? Ofrécele una compensación. Pero con Isabela, el dinero no era suficiente. Ella necesitaba algo que él nunca le había dado, su presencia. Su compromiso, su humanidad. Después de la clase, se quedó un momento hablando con la instructora, preguntando sobre cosas prácticas, como calmar a un bebé que llora sin motivo aparente. Cómo preparar un biberón con la cantidad exacta de fórmula. ¿Qué hacer si la madre tiene complicaciones durante el parto? La instructora, sorprendida por su interés, le sonrió. Se ve que quieres hacerlo bien. Carlos, ¿es tu primer hijo? Sebastián dudó antes de responder, sintiendo el peso de su alias. No es mío, admitió, con una honestidad que lo sorprendió. Pero es de alguien muy importante para mí. La instructora asintió, como si entendiera más de lo que él decía. Entonces, hazlo por ella. Por los dos. Esas palabras se quedaron con él mientras conducía de regreso a su penthouse, resonando como un mantra. Mientras tanto, Carmen trabajaba en las sombras, asegurándose de que Isabela tuviera lo que necesitaba sin sospechar la verdad. El doctor Ramírez, un ginecólogo de prestigio que había aceptado trabajar con la Fundación de Sebastián, comenzó a atender a Isabela en citas regulares, asegurándose de que tanto ella como el bebé estuvieran en buen estado. Carmen también arregló el pago de 6 meses de alquiler para el apartamento de Isabela, presentándolo como una ayuda gubernamental a través de un fideicomiso anónimo. Incluso un body azul con un dibujo de un osito, el mismo que Isabela había mirado con ternura en una tienda de ropa para bebés, llegó a su apartamento como un regalo de la fundación, acompañado de una nota que decía, para el pequeño, con cariño. Cada vez que Carmen le informaba de estos avances, Sebastián sentía una mezcla de alegría y culpa. Estaba ayudando, sí. Pero lo hacía a escondidas, sabiendo que Isabela podría rechazar todo si descubría que él estaba detrás. Señor, esto es un juego peligroso, le advirtió Carmen en una llamada. Si Isabela se entera, podría sentirse traicionada, y todo lo que está construyendo se derrumbará. Sebastián suspiró, mirando su escritorio donde antes había una foto de él y Isabela en su luna de miel en Santorini. Una foto que ya no estaba pero cuyo recuerdo seguía quemando en su mente. Lo sé, Carmen. Pero no puedo dejar de ayudarla. No después de todo lo que le hice. Un día, mientras paseaba por el centro comercial donde sabía que Isabela compraba cosas para el bebé los fines de semana, la vio nuevamente. Estaba en una tienda de ropa para bebés, revisando una pila de bodies diminutos con una expresión que era una mezcla de ternura y preocupación. Sostenía uno azul con un dibujo de un osito, revisando la etiqueta del precio como si fuera una decisión de vida o muerte. Sebastián se quedó en la entrada de la tienda, observándola desde detrás de un perchero, con el corazón latiendo con fuerza. Había algo en la manera en que ella tocaba la ropa, con tanto cuidado, que le rompió el corazón. Recordó cómo, durante su matrimonio, Isabela siempre hablaba de tener hijos, de cómo les enseñaría a pintar, de cómo les leería cuentos antes de dormir. Él siempre cambiaba de tema, diciendo que no era el momento, que los negocios venían primero. Ahora, verla elegir ropa para un bebé que llegaría en unas semanas, sola y con un presupuesto limitado, le hacía sentir como el hombre más egoísta del mundo. Sin pensarlo, entró en la tienda y la llamó. Isabela, dijo suavemente, y ella se sobresaltó, dejando caer el body al suelo. Sebastián, exclamó, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? Él levantó las manos en un gesto de rendición, negando rápidamente. No, no te estoy siguiendo. Estaba, de paso. Vi que estabas aquí y pensé en saludar. Era una mentira débil, y ambos lo sabían. Isabela cruzó los brazos, con el ceño fruncido. Esto no es respetar mis límites, Sebastián. Él agachó la cabeza, admitiendo su error. Tienes razón. Me equivoqué. Solo quería saber cómo estás después de la cita con el doctor. Los ojos de Isabela se entrecerraron, llenos de sospecha. ¿Cómo sabes lo de la cita? Sebastián maldijo internamente. Había hablado de más. Escuché algo en el restaurante, improvisó, sabiendo que no sonaba convincente.
Alguien mencionó que te habían dado una beca médica o algo así. Ella lo miró con desconfianza. Pero pareció aceptar la explicación, aunque a regañadientes. Estoy bien, dijo finalmente. El bebé también. Pero no necesito que vengas a vigilarme como si fuera una niña. No estoy vigilándote. Respondió él, aunque sabía que estaba pisando terreno peligroso. Solo me preocupo por ti. Isabela soltó una risa amarga. ¿Te preocupas por mí ahora, después de 3 años de silencio? Perdona si me cuesta creerte. Las palabras dolieron, pero Sebastián no se defendió. Sabía que merecía su escepticismo. No espero que me creas, dijo, con una voz más suave. Pero estoy aquí. Y no voy a irme a menos que me lo pidas directamente. Ella lo miró durante un largo momento, como si intentara decidir si valía la pena discutir. Finalmente. Suspiró y volvió a mirar el body en sus manos. Tengo que irme, dijo. Mi turno en el restaurante empieza en 1 hora. Se dio la vuelta para marcharse. Pero Sebastián la detuvo con una última pregunta. ¿Cómo se va a llamar el bebé? Ella se detuvo, con la mano en el bolso, y lo miró por encima del hombro. Mateo, respondió suavemente. Se va a llamar Mateo. Sin otra palabra, salió de la tienda, dejándolo solo con el nombre de su hijo resonando en su cabeza. Ese nombre, Mateo, se convirtió en un ancla para Sebastián. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Isabela sosteniendo ese body azul con un osito, con una mezcla de ternura y preocupación que le rompía el corazón. Decidió que no solo ayudaría a Isabela desde las sombras. Quería aprender a ser el hombre que ella necesitaba, no el que había sido. Llamó a Carmen nuevamente, con una petición inusual. Quiero que encuentres clases para futuros padres, dijo. Algo práctico, donde pueda aprender sobre bebés, partos, todo eso. Pero tiene que ser en un lugar donde Isabela no me vea. Carmen. Que ya no se sorprendía por nada, respondió, entendido, señor. Hay un centro comunitario en San Miguel que ofrece clases gratuitas los fines de semana. Puedo inscribirlo con un nombre falso si quiere. Hazlo, dijo él. Y una cosa más. Quiero que compres algo para el bebé. Un body azul con un osito, como el que Isabela estaba mirando hoy. Envíalo a su apartamento, pero asegúrate de que parezca un regalo de la fundación. Carmen sonrió al otro lado de la línea. Señor, nunca pensé que lo diría. Pero esto es lo más humano que lo he visto hacer en 5 años. Las clases para futuros padres fueron un desafío y una revelación. Sentado en una silla plegable en un salón lleno de parejas jóvenes. Algunas nerviosas, otras emocionadas, Sebastián se sentía como un pez fuera del agua. Pero cada lección lo acercaba más al mundo que Isabela estaba enfrentando sola. Aprendió sobre los signos del trabajo de parto, sobre cómo apoyar a una madre durante la lactancia, sobre la importancia de la conexión emocional con un recién nacido. Una noche. La instructora habló sobre el impacto del estrés en las madres solteras, y Sebastián sintió que cada palabra estaba dirigida a él. El embarazo puede ser agotador, dijo la instructora. Y para una madre soltera, el estrés de no tener una red de apoyo puede ser devastador. Si están aquí como pareja o amigo, su trabajo es hacerles saber que no están solas. Sebastián sintió un nudo en la garganta, imaginando a Isabela trabajando hasta el agotamiento, enfrentando sus miedos sin nadie que la sostuviera. Mientras tanto, Carmen seguía manejando los detalles detrás de escena. El asterisco Palazzo di Cristallo asterisco le ofreció a Isabela una reducción de horas sin pérdida de salario. Presentada como parte de un supuesto programa de apoyo para empleados embarazadas. Las citas con el doctor Ramírez confirmaron que Isabela tenía presión arterial alta y anemia. Probablemente por el estrés, pero los suplementos y el descanso obligatorio comenzaron a marcar la diferencia. El body azul con el osito llegó a su apartamento. Y Carmen informó que Isabela se había emocionado tanto que casi lloró, aunque preguntó varias veces si era un error porque no creía merecerlo. Cada uno de estos avances llenaba a Sebastián de esperanza, pero también de miedo. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja, y que un solo paso en falso podía destruir todo. Un día, Carmen lo llamó con una oportunidad que no pudo resistir.
Señor, Isabela tiene una cita de ultrasonido esta semana, dijo. Es una de las importantes. Donde podrán ver el desarrollo del bebé en detalle. Puedo arreglar que usted esté allí, tal vez como un observador del programa de la fundación. La idea hizo que el corazón de Sebastián diera un vuelco. ¿Ver al bebé? ¿Estar en la misma habitación que Isabela mientras veía a Mateo por primera vez? Era más de lo que se atrevía a esperar. Hazlo, dijo, con la voz temblorosa. Pero asegúrate de que no parezca que estoy entrometiéndome. Cuando llegó al Hospital San Rafael, vestido con jeans y una gorra para cubrirse el rostro, el doctor Ramírez lo recibió con un guiño, manteniendo la farsa de su nombre falso. Señor Gómez, manténgase en el fondo y no llame la atención, dijo, guiándolo a la sala de ultrasonidos. Cuando entró, vio a Isabela acostada en una camilla, con una enfermera aplicando gel en su vientre. La pantalla del ultrasonido estaba encendida, mostrando imágenes borrosas que para él no tenían sentido. Pero entonces, el doctor Ramírez movió el transductor, y de repente apareció una figura clara, la silueta de un bebé, con bracitos y piernitas moviéndose como si estuviera nadando en un océano invisible. Sebastián sintió que se le cortaba la respiración. Isabela, que no lo había visto en el fondo de la sala, tenía los ojos fijos en la pantalla, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Ahí está, dijo el doctor. Su pequeño Mateo está creciendo perfectamente. Mira, aquí está su corazón. Latiendo fuerte. Isabela dejó escapar un suspiro de alivio, y una lágrima rodó por su mejilla. Es tan pequeño, murmuró, con la voz llena de amor. Sebastián, desde su rincón, sintió que su propio corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Ver a Isabela tan conectada con su hijo, tan llena de esperanza a pesar de todo lo que había pasado, lo hizo sentir pequeño e insignificante, pero también lo llenó de una determinación feroz. Después de la cita, Isabela salió de la sala con una foto del ultrasonido en la mano, mirando la imagen con una ternura que partía el alma. Sebastián se quedó atrás, esperando a que ella se fuera antes de salir. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Cuando Isabela dobló en el pasillo, se topó con el de frente. Sebastián, exclamó, con los ojos abiertos de sorpresa y sospecha. ¿Qué haces aquí? Él buscó una excusa creíble. Pero sabía que estaba atrapado. Estaba visitando a un amigo en el hospital, mintió, aunque su voz temblaba. Me alegra verte, todo bien con el bebé. Isabela lo miró con desconfianza, sosteniendo la foto del ultrasonido contra su pecho como si fuera un tesoro. Todo está bien, dijo, con la voz tensa. Pero esto es demasiada casualidad, ¿no crees? Primero la lavandería. Ahora el hospital. ¿Qué está pasando, Sebastián? Él abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. La verdad estaba en la punta de su lengua. Estoy aquí porque no puedo dejar de pensar en ti, porque quiero ser parte de tu vida, porque quiero protegerte a ti y a Mateo *. Pero en lugar de eso, dijo, solo me preocupo por ti. Sé que no lo crees, pero es la verdad. Ella lo estudió, con lágrimas en los ojos, pero no respondió. Necesito irme, dijo finalmente, y se alejó, dejándolo solo en el pasillo. Esa noche, Sebastián decidió que no podía seguir escondiéndose detrás de mentiras. Llamó a Carmen, frustrado. Isabela está sospechando, dijo. Necesitamos ser más cuidadosos. No quiero que piense que estoy tratando de comprarla. Carmen suspiró al otro lado de la línea. Señor, se lo advertí. Isabela es inteligente. Tarde o temprano, va a atar cabos. Si quiere mi consejo, debería ser honesto con ella antes de que lo descubra por su cuenta. Sebastián sabía que tenía razón, pero la idea de confesarle todo a Isabela lo aterrorizaba. ¿Y si ella lo rechazaba por completo? ¿Y si veía sus esfuerzos como una manipulación en lugar de un acto de amor? Pero también sabía que no podía seguir escondiéndose para siempre. Decidió involucrarse más directamente, pero sin cruzar los límites de Isabela. Carmen lo inscribió como voluntario en un grupo de apoyo para madres solteras en el centro comunitario, usando su alias de Carlos.
Allí. Ayudaba con tareas simples, llevar refrigerios, mover sillas, organizar materiales. Pero también escuchaba las historias de las mujeres, incluida la de Isabela. Una noche, cuando ella compartió lo sola que se sentía a veces, a pesar de las buenas noticias sobre Mateo, Sebastián tuvo que contenerse para no correr hacia ella. En cambio, se mantuvo en el fondo, sirviendo jugo en vasos de plástico y fingiendo indiferencia, aunque cada palabra suya era como un tesoro que guardaba en su corazón. Con el tiempo, Isabela comenzó a relajarse en su presencia. Ya no lo miraba con tanta desconfianza, e incluso intercambiaban bromas mientras recogían el salón después de las sesiones. Una noche, mientras cargaban una caja de materiales juntos, ella le pasó una bandeja de galletas vacía y dijo: «Sabes, Carlos, para ser un tipo que parece nuevo en esto, no lo haces tan mal». Él sonrió, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Gracias. Estoy aprendiendo sobre la marcha». Ella lo miró con curiosidad, con una chispa en los ojos que no había visto en semanas. «¿Y qué te trajo aquí, realmente? No pareces el típico voluntario que necesita horas comunitarias para la universidad». Él dudó, buscando una respuesta que fuera honesta sin revelar demasiado. «Alguien que me importa mucho está pasando por algo como esto», dijo finalmente. «Quiero estar preparado para ayudar, si me deja». Isabela asintió, como si entendiera más de lo que él decía. «Eso es bonito», respondió. «Espero que esa persona sepa lo afortunada que es de tenerte». Sus palabras fueron como un rayo de sol en un día nublado. Pero también le recordaron lo lejos que estaba de merecerlas. Sebastián se convirtió en un fijo en el centro comunitario, trayendo donuts, jugos. Incluso una pila de libros para las madres que Carmen había comprado con la donación anónima de la fundación. Las mujeres del grupo comenzaron a verlo como uno más. Bromeando con él sobre su torpeza al intentar envolver un muñeco en una manta o su sorpresa al aprender cuánto costaban los pañales. Pero Isabela seguía siendo cautelosa, aunque sus interacciones eran cada vez más cálidas. Una noche, después de una sesión particularmente emotiva donde una mujer compartió cómo había superado un momento de depresión gracias al grupo, Isabela se quedó hasta tarde, ayudando a recoger. Sebastián, que buscaba cualquier excusa para quedarse cerca, se ofreció a llevar las cajas de materiales al almacén. «No tienes que hacer esto. Sabes», dijo ella, mientras cargaban una caja juntos. «No eres el típico voluntario». Él sonrió, encogiéndose de hombros. «Tal vez no. Pero me gusta estar aquí. Me hace sentir útil». Ella lo miró, con una expresión que era difícil de leer. «Nunca pensé que te escucharía decir algo así», admitió. El Sebastián que conocí no tenía tiempo para sentirse útil a menos que hubiera un contrato de por medio. Él rió, pero había un toque de tristeza en su voz. «Ese Sebastián era un idiota», dijo. «Estoy tratando de dejarlo atrás». Por primera vez, Isabela no respondió con sarcasmo o distancia. En cambio, asintió lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. «Eso espero», dijo suavemente antes de tomar su bolsa y salir. Sebastián se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que había cruzado un umbral invisible. No era confianza, no todavía. Pero era algo. Un comienzo. Pero la cuerda floja en la que caminaba se tensó aún más cuando Isabela comenzó a sospechar de las coincidencias en su vida. Las citas médicas pagadas, el alquiler cubierto, los regalos para el bebé, todo parecía demasiado perfecto, demasiado conveniente. Una noche, después de una sesión en el grupo de apoyo, lo confrontó directamente mientras recogían las sillas. «Carlos, este donante anónimo que trajo todas estas cosas nuevas al centro, ¿sabes algo al respecto?», preguntó, con un tono que no dejaba espacio para evasivas. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No, nada», respondió, intentando sonar casual, pero su voz lo traicionó. «Es curioso, ¿no?», dijo ella, mirando las sillas acolchadas y el proyector nuevo en la pared. «Primero una beca médica, luego una reducción de horas en el trabajo, ahora esto. Todo parece estar cayendo del cielo justo cuando lo necesito».
Él se encogió de hombros, forzando una sonrisa. A veces el universo conspira a tu favor, dijo, pero incluso él sabía que sonaba débil. Isabela no respondió, pero su mirada le dijo que no estaba completamente convencida. La tensión alcanzó su punto crítico una mañana cuando Carmen llamó con una noticia alarmante. Señor. Isabela tuvo una emergencia médica anoche, dijo, con la voz llena de urgencia. Está en el Hospital San Rafael. No es grave, pero está en observación por presión alta. El mundo de Sebastián se detuvo. Dejó caer el cuaderno que sostenía en su oficina, ignorando las miradas de sus empleados. ¿Qué pasó?, preguntó, con la voz temblando. Tuvo un episodio de presión alta, explicó Carmen. El doctor Ramírez dice que está estable, pero necesita descanso absoluto por unos días. Está sola en el hospital ahora mismo. Sin pensarlo dos veces, Sebastián salió corriendo y condujo hasta el hospital a toda velocidad, con la mente llena de imágenes de Isabela sola en una cama médica. Cuando llegó, el doctor Ramírez lo recibió en la entrada, manteniendo la farsa de su nombre falso. Señor Gómez, Isabela está en la habitación 312. Está bien, pero está agotada. No la presione demasiado. Subió al tercer piso, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos. Cuando entró en la habitación, encontró a Isabela acostada, conectada a un monitor que mostraba el latido del corazón de Mateo. Estaba pálida, con ojeras marcadas, pero sus ojos seguían teniendo esa chispa de fuerza que él admiraba. Sebastián, dijo, sorprendida al verlo. ¿Qué haces aquí? Él se acercó, con las manos temblando. Me enteré de que estabas aquí. Tenía que venir. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te llamó? Él maldijo internamente, sabiendo que no podía seguir mintiendo. Una amiga del restaurante, improvisó, pero su excusa sonaba cada vez más débil. Isabela lo miró. Demasiado cansada para discutir. Estoy bien, dijo. Solo fue un susto. El bebé está bien. Sebastián se sentó a su lado, ignorando la silla incómoda del hospital. No tienes que estar sola en esto, dijo, con una suavidad que sorprendió a ambos. Sé que no confías en mí, y lo entiendo. Pero estoy aquí, y no voy a irme a menos que me lo pidas. Isabela lo miró, con lágrimas en los ojos. No sé qué quieres, Sebastián, admitió. No sé si esto es culpa, o lástima, o qué. Pero no puedo permitirme confiar en nadie ahora mismo. No después de todo. Él sintió que su corazón se rompía, pero no retrocedió. Lo sé, dijo. Solo quiero estar aquí, de la manera que me dejes. Ella no respondió, pero cerró los ojos. Como si estuviera demasiado agotada para pelear. Sebastián se quedó a su lado, escuchando el pitido del monitor, sintiendo que, por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. Cuando Isabela fue dada de alta al día siguiente, Sebastián insistió en llevarla a casa, a pesar de sus protestas. No necesito un chofer, dijo ella, con un toque de su sarcasmo habitual. Pero él notó que sus ojos estaban más suaves, menos defensivos. No soy tu chofer, respondió, abriendo la puerta del Bentley con una sonrisa. Soy un amigo que no quiere que tomes un autobús después de pasar la noche en el hospital. Dentro de su apartamento, encontró un paquete que Carmen había enviado, una cesta de frutas, comidas preparadas, vitaminas y una nota que decía, para Isabela, con cariño, Sebastián. Ella miró la nota, sorprendida. ¿Esto es de ti?, preguntó. Sí, respondió él, sin titubear. No más secretos. Quiero que sepas que estoy aquí. Ella sonrió débilmente, limpiándose una lágrima. Gracias, dijo. Eso significa más de lo que siento. Durante las semanas siguientes, Sebastián se convirtió en una presencia constante, asistiendo al grupo de apoyo, trayendo clases para padres, trayendo pequeños regalos para el centro comunitario. Isabela comenzó a bajar sus defensas, diciendo historias sobre su embarazo, riendo con sus torpezas. Pero una noche, mientras caminaban por el parque, ella lo detuvo. Sebastián.
Todas estas cosas buenas, ¿estás detrás de esto?, preguntó. Él confesó la verdad, las citas médicas, el alquiler, los regalos. No lo hice para comprarte, dijo. Lo hice porque no soportaba verte luchar sola. Isabela se alejó, pidiéndole tiempo, dejándolo con el corazón roto pero esperanzado. El nacimiento de Mateo llegó antes de lo esperado. Una mañana, Carmen llamó con la noticia de que Isabela estaba de parto. Sebastián corrió al hospital, sosteniendo su mano, animándola mientras ella daba a luz a Mateo, un niño con un llor fuerte y lleno de vida. Cuando Isabela le permitió sostenerlo, sintió que su mundo cambió. Esa noche, mientras ella descansaba, él se quedó a su lado, sabiendo que estaba donde debía estar. Un mes después, celebraron el primer mes de Mateo en el centro comunitario, con pastel y globos. Isabela, radiante, dijo a su hijo mientras las mujeres reían. No sé qué significa esto, le dijo a Sebastián. Pero quiero que seas parte de su vida. Él sonrió, con lágrimas. Eso es más que suficiente. Amigos, ¿qué les pareció esta historia? Si lloraron, rieron o sintieron el latido de Mateo. Dejen sus comentarios, compartan y suscríbanse a Cuentos de la Vida. Nos vemos en la próxima aventura.